Bueno, vamos entonces a terminar esta serie en el poder del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, en la que el Señor nos ha acercado y nos ha llamado para conocer la profundidad de las riquezas de su sabiduría, guardadas también a través de su bendita palabra. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, verso del 1 al 3. Si usted tiene esa versión de la Reina Valera contemporánea, es la que le voy a leer, pues ahí búsquela. Y si no, en la Biblia que usted tiene, dice la palabra del Señor, Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, fíjese lo que Dios nos está mandando, Por tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos a la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto haremos si Dios nos lo permite. Mire que el Señor Jesucristo, a través de esta cita bíblica, Dios no nos llama a abandonar las enseñanzas básicas, porque sí tienen que permanecer en nuestra vida. ¿Por qué? Por causa de las personas que comienzan a responder al llamado de Dios. Pero también el Señor nos dice que no nos estanquemos en esa clase de enseñanzas, que no permanezcamos siempre en lo mismo. Y hoy vamos a ver por qué. Y es triste y es lamentable porque muchas iglesias no quieren avanzar, y lo hemos venido hablando de parte del Señor, no quieren ir a la perfección. Fíjese cómo dice la palabra: vayamos adelante a la perfección. Vamos a ver qué clase de perfección, a qué se está refiriendo Dios cuando nos habla de dejar las enseñanzas elementales de Cristo y seguir avanzando. No quiere decir que nos olvidemos de ellas, le repito, pero sí que vayamos buscando más y más, porque siempre vamos a encontrar más. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios infinito. Dios no tiene un límite, Dios nunca acaba. Por eso hemos también titulado esta: la profundidad de las riquezas, la eternidad de la sabiduría de Dios. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a hacer un breve repaso de los temas anteriores para que podamos seguir avanzando. Hablamos que el propósito del lanzamiento de la palabra de Dios al oyente es que ésta tenga un impacto profundo, que provoque en cada uno un gran interés, para que cada uno sobreedifique el mensaje recibido, con el fin de llegar hasta la genética, ¿sí?, y cambiar y reordenar toda la información almacenada en el ADN, en nuestra sangre, ¿sí? Toda esa información corrompida, trastornada, enferma, desordenada, en fin, ¿sí? Todo este mal, nos ha venido diciendo el Señor, está en nuestra sangre por causa de la genealogía. Lo ejemplificábamos la semana pasada con esto del teléfono descompuesto. Nunca llega el mensaje del principio, nunca es el del final. Y eso es lo que ha venido pasando a través del tiempo, a través de las generaciones, con las cosas de Dios. Vemos que el pueblo de Israel se perdió. Solamente está, digamos, manifiesta, están dispersas, pero la única tribu que permanece es la tribu de Judá, los judíos. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando salieron de Egipto, les dio el mandamiento a los padres
de transmitir a los hijos lo que ellos vivieron. Era una obligación. Hoy estamos aquí, hoy conocemos de Dios porque Abraham le habló a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos, pero tristemente se fue perdiendo. Ya los israelitas de aquel tiempo ya no sabían lo que Dios, de la manera en que Dios había sacado al pueblo, que ellos eran el pueblo hebreo, que habían sido esclavos. Muchos nacieron ya en la libertad y nunca conocieron a Dios, y por eso se fueron detrás de los dioses. Y por eso se pierde y se trastorna la verdad. Y esto lo hemos venido y lo sufrimos nosotros porque somos y venimos de esa misma generación, de esa misma descendencia. Ajá. Entonces, lo que Dios quiere es que su palabra penetre lo más profundo. Y eso ya nos concierne también a nosotros, ¿sí? Hoy vamos a ver el resultado en la genética de un impacto profundo de la palabra de Dios. Hablamos también, y bien importante esto que hemos venido hablando, de la mente. ¿Cómo es que nuestra mente, si no cuenta con la información necesaria o suficiente para procesar la información que está recibiendo, va a tener un mal mensaje, un mensaje incompleto? ¿Sí? Por eso es que las personas que no conocen, que no aman a Dios, inventan esa clase de teorías como la del Big Bang, como la de la evolución. ¿Por qué razón? Porque su mente no tiene la información suficiente. No puede procesar perfectamente el mensaje que Dios está enviando. Por eso dice el Señor, por eso nos comienza diciendo, ya tienes las enseñanzas básicas bien. Ya conoces de la fe, del sacrificio de Jesucristo, de la resurrección, de la imposición de manos, bien, pero continúa, porque eso no es todo. Por ahí tenemos que comenzar diciendo a nuestro corazón, ya tienes la información básica, perfecto, pero ahora sigue adelante. Porque Dios nos está llamando a la perfección. ¿Sí? Si nuestra mente no tiene lo suficiente, no podrá trabajar de manera correcta en el discernimiento del mensaje. Lo especificábamos también la semana pasada diciendo, si usted comprara algún aparato, cualquier cosa, y no tiene el instructivo, pues usted puede llegar hasta mal conectarlo, descomponerlo, ¿sí? Por eso es importante la información que tenemos. Por eso es bien importante lo que Dios nos está demandando en este último tiempo, a sobreedificar. Sigue rascándole, sigue buscando en la Biblia, sigue buscando en la oración, en la profundidad de tu corazón. No te conformes al mensaje que recibiste, porque todavía hay mucho más. Amén. Y mire cómo es importante que la mente tenga información suficiente. ¿Qué pasaría si yo le mandara a hacer una obra perfecta? A ver, hermano, hágame una obra perfecta. Usted se va a quedar igual. Bueno, pero ¿quieres una obra literaria, arquitectónica, musical? ¿De qué me estás hablando? No es información completa. ¿Sí? Es simplemente un mensaje incompleto. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Qué tipo de obra usted me está pidiendo? ¿Qué es exactamente lo que usted quiere? Usted conoce mi oficio bien. Me está pidiendo algo, pero no quiere decir que no sepa hacer otras cosas. ¿Sí? Para que toda obra sea perfecta, debe contar con una serie de detalles, medidas, materiales, dimensiones, colores, formas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Hay muchas cosas básicas que debemos de saber para poder perfeccionar la obra. En Cristo Jesús nos muestra ahí en el capítulo 6, el versículo 1, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas son las enseñanzas básicas, pero eso nos va a llevar a la perfección, ¿sí? Cuando la obra se cumple exactamente con los detalles que se pidió o que está demandando, se puede decir que la obra es perfecta, ¿sí? Si yo pidiera, no sé, alguna puerta con ciertas características y detalles, la persona entiende lo que le estoy diciendo. Mira, la quiero así, de este color, de esta medida, de este espesor. Y cuando me la entrega, cumplió perfectamente los requisitos. Esa es una obra perfecta porque está terminada en la manera en que yo la pedí. Quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque eso mismo es Jesucristo. Eso mismo es Jesucristo, es el resultado de la perfección, ¿sí? Él es el cumplimiento exacto de una lista de requisitos y demandas por Dios para el hombre, para cualquier ser humano, ¿sí? Jesucristo es la perfección de principio a fin. Es la manera más, no hay otra persona en la que podamos ver la perfección de Dios, ¿sí? Y que Dios espera que seamos nosotros. Esa es a la perfección a la que Dios nos está llamando. Dejemos ya los rudimentos, dejemos ya las enseñanzas básicas y vamos a empezar a perfeccionarnos en aquella perfecta persona que es Jesucristo. Pero debemos comenzar por eso, por aceptar en nuestro corazón, en nuestra vida, que Jesucristo es perfecto, de principio a fin. Por tanto, tenemos la certeza, la seguridad de que en Él tenemos un ejemplo perfecto para agradar a Dios, para llegar a Dios, porque es el único en que la historia dice: este es mi Hijo amado, en el que se complace mi alma. Los cielos se abrieron y una voz desde el tercer cielo declaró que Jesucristo es el ser perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No porque sea diferente a usted y a mí, y ahorita lo vamos a ver. Porque Jesucristo siempre creyó en su Padre. Porque Él siempre obedeció. Porque Él no dudó. Vemos a través de los evangelios que Dios le mandaba: ve y dile a los escribas y fariseos mentirosos, por esto, por aquello, que están mal, te van a tratar de apedrear. Imagínese usted, pero tú no temas, yo te voy a guardar. ¿Y cuántas veces nosotros nos acobardamos? Ay, pero me van a apedrear. Sí, pero te voy a guardar. Ay, Señor, ¿y si no? Pero Él siempre fue valiente. Por eso es en el que se agrada a su alma. Por eso el Evangelio de Juan dice: mi Padre siempre está conmigo y mi Padre me ama porque yo hago siempre lo que le agrada. Como Él me lo dice, no soy el teléfono descompuesto. Las palabras que Él me dice son las que yo vengo y te hablo. Y si en algo estás molesto, no es conmigo, es con aquel que me envió. Y eso tiene gracia delante de Dios. Por eso le vuelvo a repetir, es importante que nosotros pongamos verdaderamente nuestros ojos en el Señor Jesús, ¿sí?
Sí, lamentablemente, lo que decíamos, hablando también de este mensaje del del capítulo 6, del verso 1 al 3, lamentablemente se ha resumido, hemos caído en un conformismo, en una apatía, en un estancamiento con respecto a la primer venida del Señor Jesucristo. La mayoría de las veces solamente nos enfocamos en el sacrificio de salvación. Solamente pensamos que el Señor Jesucristo vino, dejó el cielo para venir a salvarnos. Claro, claro que vino y lo hizo, y no estoy negando ni estoy demeritando en ninguna manera la obra del Señor. Pero eso no quiere decir que eso es a lo único que vino. Por eso en este libro nos dice, ya deja lo esencial, ya deja lo básico, ¿lo sabes? Enfócate en las cuestiones más adelante de las que Él ha venido. ¿Qué ha venido? Pues también vino para mostrarnos la perfección, para ser un testimonio quienes nosotros pudiéramos tener, amar y seguir, para ser aceptados por Dios. Ya nos rescató, ya nos limpió con su sangre preciosa, bendita, ya nos selló con su Espíritu Santo, gloria a Dios, gracias a Dios, ahora sigo adelante. No me siento. Y lamentablemente vemos muchas personas en la iglesia de Cristo que no pasan de estar sentadas años y años y años, y creen que con venir, con diezmar, con ofrendar, con barrer, con trapear, están perfeccionándose, y no es así. Tienen un ministerio, sirven a la iglesia, gloria a Dios, tendrán recompensa, pero no es la perfección. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Pues porque cuando salimos de la iglesia y volvemos a casa, seguimos batallando con nuestras debilidades. Que si nos enojamos, que si ya se nos salió una mala palabra, que si ya pensamos de mala manera, que si ya nos sentamos en lugar de reedificar, sobre edificar el mensaje, nos sentamos al celular. Estamos viendo que la perfección está muy lejos de nuestra vida. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando. ¿Sí? Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Por qué nos sigue ganando muchas batallas el pecado? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús, porque no lo estamos viendo como el ejemplo, porque no estamos poniendo nuestros ojos en el galardón, en la vida eterna, en el trono, en el reino que Dios nos ha prometido. No queremos sacrificar nuestra vida, no queremos sacrificar nuestro tiempo. Para nosotros, de verdad, por la mala información o por la poca información en nuestra mente, no estamos convencidos de lo que Dios nos ha llamado, de lo que Dios tiene preparado. Por eso ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos en muchas otras cosas. Y nos estamos desviando. Y estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado. ¿Qué sucede cuando nuestra mente está ya perfectamente convencida, ¿sí?, de que yo tengo que levantarme todos los días para ir a trabajar a las 6 de la mañana? Ya no necesita usted despertador. Ya tiene usted un programa
de lo que se va a levantar a hacer. Ya sabe que se levanta, va al baño, prende la luz, se prepara, se agarra, se sale. Usted tiene que salir, no lo sé, a las 5 de la mañana. Si usted entra a las 6, se levanta a las 4. Pero su mente está consciente de que usted lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, va a tener pérdidas. Si usted no se levanta a hacer lo que tiene que hacer, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién le va a dar? ¿De dónde va a sacar? Es porque la mente tiene una información perfecta, completa, de que usted tiene que trabajar para salir adelante. Pues de la misma manera, es como nosotros tenemos que convencer mediante la información que nos da la Biblia. Convencer nuestra mente y nuestro corazón de que Dios nos está esperando con un galardón. De que Dios no solamente ha venido a trabajar para salvarnos, para no caer en la condenación, sino porque tiene coronas. ¿Quién es coronado? ¿A quién coronan? Sino al que es rey. No van a coronar a un barrendero. Dice el Señor, ¿sí?, que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y no lo creemos. Porque no ejercemos el poder de la autoridad de su nombre. Porque no ministramos la gracia que nos ha sido dada. Y muchas iglesias, lamentablemente, todo lo venden, todo, hasta el aceite, ¿cómo se llaman? Los libros. Entiendo que tengamos que participar económicamente para mantener también la iglesia, pero para eso debemos hablar con verdad, ¿sí?, al pueblo. Y hermanos, necesitamos de una aportación mensual, porque tenemos gastos. O vamos a hacer esto y apóyenos comprando. Vamos a hacer aquello, apóyenos aportando. Pero cuántas veces, y tristemente, si hay un gasto, digamos, no lo sé, si el ir a un retiro cuesta 1,000 pesos, ¿por qué se cobran 1,600? ¿Por qué si un libro de información, ya digamos bien presentable, engargolado, pasta y suficiente información, requiere de un gasto de 20 pesos, ¿por qué se cobran 40? ¿Por qué se está vendiendo la gracia? Por eso es que nuestro Dios también está molesto con nosotros. El otro día escuchaba un rabino que daba el mensaje del Señor Jesucristo, que les había exhortado fuertemente a los escribas y los fariseos en su tiempo, y decía con verdad, si Jesucristo estuviera hoy aquí, estuviera diciéndole lo mismo a su iglesia. ¿Por qué vendes? ¿Por qué estás vendiendo lo que recibiste de gracia? ¿No está escrito de gracia recibiste, de gracia da? Que hay que aprender a retribuir, sí, pero nunca de una manera obligatoria ni rigurosa, como lo es el diezmo. Si quieres dar, da. La bendición va a ser para ti, no para mí. Si quieres dar poco, vas a recibir poco. Si quieres dar mucho, vas a recibir mucho. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. El que siembra escasamente, escasamente segará. Eso ya depende de ti, no de mí. Pero darte la información, ¿por qué venderla? Reitero, si requiere algún gasto, perfecto, claro que sí, pero ¿por qué sacarle ganancias a algo que no nos costó nada? Y
Por eso dice la palabra, pongamos nuestros ojos en Jesús. Veamos que Él nunca vendió nada. Y veamos que Él fue levantado, dice la palabra, a la diestra del trono de Dios. Él siempre se veía a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué tú y yo no nos vemos a la diestra del trono de Dios? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Por eso le reitero, por eso nos sigue ganando el pecado. Por eso la mala información en nuestra genética, en nuestra sangre, sigue trabajando, engañándonos, diciendo, no pasa nada, total, al rato vas, le pides perdón, te lavas con su sangre y se acabó el cuento, y sigue sin cambiar. Porque cuando hay un verdadero cambio dejamos de hacer. Pero nuestros ojos están puestos en otro lugar, en otras cosas. ¿Por qué la gente tiene ídolos? ¿Por qué pone sus ojos en esas personas? Porque desean ser como ellos, imitadores de ellos, su imagen y semejanza. Por eso la Biblia nos manda poner nuestros ojos en Jesús para ser como Él. Hoy día usted ve los niños 5 o 6 años y ya están viendo al jugador que según las noticias es el mejor del mundo, pero no, y empiezan a querer ser como él y agarran un balón y empiezan torpemente a golpear el balón. Pero al paso del tiempo usted ya los ve y ay, Dios mío, qué cosas. Pero ¿sabe por qué quieren ser como ellos? Porque se enteran de la millonada que ganan ellos. Porque ellos están poniendo sus ojos en la recompensa. Y nosotros se nos olvida que Dios nos ha llamado para recompensarnos, nos salvó para ser parte de su reino, y por la fe, la esperanza y el amor en Cristo Jesús recibiremos una recompensa conforme a nuestras obras, no para quedarnos sentados. Pero la perfección es que seamos exactamente iguales que Jesús. Y muchas veces, lo dijimos en la semana, vemos y admiramos a un Jesús poderoso, pero ignoramos la obra de Dios para perfeccionarlo. Nada más lo vemos haciendo milagros, pero no vemos el tiempo que Jesucristo tuvo que invertir, ¿sí? Sacrificar. Vemos el sacrificio en la cruz, gloria a Dios, pero no vemos el sacrificio de su vida. Lo vemos derramado, pero no vemos que Él se abstuvo de muchas cosas, porque era un mundo igual. Las tentaciones en su tiempo, los deseos, también eran atractivos. Quizá para nosotros ya no lo es, pero para Él en su tiempo eran tentaciones también. Entonces no vemos cómo Jesús sacrificó su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su infancia, su adolescencia. Ya nuestros ojos están viendo la obra terminada de Dios. Pero ¿qué pasa con el trabajo que Dios hizo? También ahí tenemos que poner nuestra mirada. ¿Por qué? Porque si Dios trabajó de esa manera para perfeccionar a Jesús, ¿por qué con nosotros va a ser diferente? ¿Por qué con nosotros siempre queremos que Dios lo haga con un chasquido, con una abracadabra, con una sola palabra? Porque la información que está en nuestra mente no es suficiente, ni muchas veces la correcta. Porque desde el fondo de nuestro ser estamos creyendo que Dios va a hacer las cosas como nosotros pensamos. Y si es su obra, la va a hacer como Él quiera. Usted le va a dar
las especificaciones a alguna persona que quiera que le haga algo. Y si viene y él se lo hace como él quiso, ¿usted qué le va a decir? Pues, es tuya, pues llévatela. Yo no te pedí esto. De la misma manera Dios, bueno, quieres tu vida, quieres vivir tu vida, quieres seguir adelante, pero no esperes nada de mí. No quieres sacrificar tu tiempo, no quieres sacrificar tu vida, no quieres sacrificar tu celular, tu juventud, tu madurez, tu mente, tu corazón, no quieres sacrificar nada. ¿Cómo entonces pretendes que yo te voy a tomar por hijo? Que yo te voy a poner en una posición gloriosa eternamente. Maravillosas son las cosas que Dios hace, pero también las que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Vamos, veamos a un Jesús completamente humano y perfectamente glorificado. Le voy a decir algo, le voy a pedir de favor, ¿sí? Que ponga usted atención. Si usted se distrae, si usted no me pone atención, las cosas de Dios, la palabra de Dios no es fácil de explicar. Por lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Tus caminos y tus pensamientos no son los míos. Si no es fácil de explicar y no estamos atentos, no vamos a entender lo que se nos está hablando. Ajá. Lo que vamos a ver no es aceptarlo o entenderlo por razonamiento o lógica. Las cosas de Dios, los pensamientos, los caminos de Dios se creen, se entienden, se aceptan por fe. No necesitamos que Dios nos lo compruebe, simplemente yo creo en un Dios poderoso, me basta y me sobra para saber que Él puede hacerlo. Porque si yo voy a usar el razonamiento o la lógica, vamos a caer como aquellas personas, que le vuelvo a repetir, de aquellas teorías como la evolución o el Big Bang, ¿sí? Por eso es importante que usted me ponga la mayor atención, ¿sí? Para que tenga una información perfecta, para que su mente la entienda. Ahora, para mayor comprensión de lo que vamos a hablar, llamaremos a Jesús al hombre, al ser humano, ¿sí? Y a Jesucristo el ya glorificado Dios. Son la misma persona, pero va a parecer que estoy hablando de tres personas distintas, ¿sí? Para que lo podamos entender, la humanidad como la suya y la mía, voy a llamar Jesús. Cuando hable de Jesús, cuando hable de Jesucristo, estoy hablando de aquel que fue glorificado y permanece a la diestra del trono de Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Bien, vaya por favor al libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 8. Filipenses 2, del 5 al 8, dice la palabra del Señor. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, escuche bien, se despojó a sí mismo. ¿Cómo me voy a despojar yo de mí mismo? Pues ahorita lo vamos a ver. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, Jesús es Dios, ¿sí? Jesús tiene un plan para redimirnos. Jesús tiene un plan en su mente, en su corazón, para glorificarnos, y se despoja de sí mismo. ¿A qué se refiere la palabra con que se despojó? Jesucristo renunció a su cuerpo,
a su persona divina y celestial para tomar un cuerpo humano. Ahí lo dice, ¿sí? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero quiero que entendamos esto. Aún estando en el cielo, en la gloria, Jesucristo ya era visible, ya se había materializado. Por eso dice la palabra que todo fue creado por medio de Él, de la persona física de Dios. Dios no creó nada en su naturaleza espiritual más que el mismo cuerpo que habitó. Pero dice el apóstol Pablo que una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra la de los terrenales. Entonces Jesucristo se despoja de esa gloria espiritual, ¿sí?, materializada, para tomar forma de hombre, pero el espíritu sigue en los cielos y por eso Él lo llama Padre. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora vaya por favor. Primero estamos viendo que Jesucristo dice que se despojó completamente. No se trajo nada de su naturaleza divina, ¿sí? Nada trajo, completo se despojó. Bien, Gálatas capítulo 4, verso 4, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, como cualquier otro ser humano, nace de una mujer. No descendió en las nubes como ascendió. No lo trajeron ángeles. No hizo un viaje interestelar o dimensional y apareció. Nació como cualquier otro ser humano, nacido de mujer, cumplido el tiempo. Usted y yo nacemos cuando el tiempo de Dios se cumplió, unos a los 7 meses, unos a los 8, unos a los 9, otros no sé si hay algún caso de más para allá, pero se cumple el tiempo y Jesús nace sin ninguna diferencia. Hasta aquí no hay diferencias, ¿ok? Vaya por favor al libro de Lucas capítulo 1, del 26 al 35. San Lucas capítulo 1, del 26 al 35, dice la palabra: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús, como todo ser humano, tuvo un padre y una madre, ¿sí? No hay diferencia, pero Jesús nunca, al menos bíblicamente, nunca llamó a María madre o mamá. Las pocas veces que habla con ella, cuando convierte
el agua en vino, le dice mujer. Cuando está siendo crucificado, le dice a Juan, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Sí? Pero miren, todo ser humano es creado y formado a partir de la unión de dos células, un espermatozoide y un óvulo. Dios creó un espermatozoide y lo puso en el vientre, en el óvulo de María. No se gestó de manera extraordinaria o sobrenatural un espermatozoide en el vientre de María, no. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es, digamos, la manera en que el Dios usa para su gloria de forma extraordinaria, ¿sí?, para poner ese espermatozoide en el óvulo de María. Pero a final de cuentas sigue siendo el mismo proceso. Es un óvulo fecundado, ¿sí? No de la nada se gestó algo en el vientre de María, no. Tenía que haber un esperma dentro de ese óvulo y ese lo pone el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el principio de Jesús es como cualquiera a partir de una célula. ¿Quién es el Padre de Jesús según la Biblia? El Espíritu Santo. No carece de Padre. Por eso Él siempre dice, mi Padre, mi Padre. ¿Quién es tu Padre? Mi Padre, al que ustedes llaman Dios. El Espíritu Santo fecunda el óvulo en María, por tanto eso lo hace el Padre de Jesús, que no es lo que vimos la semana pasada, se recuerda, en el libro de Mateo, no es la genealogía de Jesús, es la genealogía de José, y José no es ni padre, ni padrastro, ni tutor, ni nada de nuestro soberano, porque no lo necesitaba. Tenía a su padre que lo acompañaba todo el tiempo. Tenía a su padre que todo el tiempo estuvo con él. Amén. Entonces, la única diferencia hasta aquí que vemos entre Jesús y cualquier ser humano es su padre. Tiene una, entre comillas, una madre carnal como todos. Viene de un esperma, viene de una unión. Si se cumple el tiempo, cumple con todas las leyes que Dios mandó para cualquier nacimiento, las cumple, pero la única diferencia es que el Padre de Jesús no era terrenal, sino celestial. Es el Espíritu Santo. Por tanto, en la sangre de Jesús no viene una genealogía. No tiene una genética contaminada, tiene una genética perfecta, santa, sin pecado, limpia por su Padre. Pero sigue teniendo, como cualquiera de nosotros, un papá y una mamá. No nació a los 2 días de que se fecundó. Cumplió el tiempo de gestación que manda la ley de Dios, ¿sí?, de cualquier mujer, y nace como cualquier otra persona. No nace de 33 años, no nace de 25, tiene una niñez y una infancia como la de cualquier otro, y lo vamos a ver. Vamos a ver el nacimiento de Jesús ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, o sea, los 9 meses, o cuando es en la primeriza, creo que es un poco más, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. ¿Qué madre no hace esto con un hijo? Entonces María no hizo nada extraordinario. ¿Por qué? Porque María no vio nada extraordinario. Sabía que había sido, que no había tenido ninguna relación íntima con José, sin embargo estaba embarazada, pero cuando nació ella vio a un niño como cualquier otro e hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Amén. Vamos a la infancia de Jesús. Isaías capítulo 7. Esta es la única cita bíblica que vamos a ocupar del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, del 14 al 15, hablando de la profecía, porque es importante que lo sepamos, dice: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa es la profecía del Señor, de su nacimiento. Pero mire lo que dice la palabra, ¿sí? Que el niño comerá como cualquier otro, pero sí se le da una dieta, por así llamarlo, unos alimentos específicos en su niñez. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Mientras Jesús en su infancia aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿sí?, fue guardado por Dios, su Padre. Pero cuando Jesús aprendió a hacerlo, fue su decisión y su responsabilidad mantenerse en santidad. ¿Sí? Dios lo está tratando como a cualquiera. Nosotros educamos a nuestros hijos, pero cuando llega un tiempo ya no podemos controlarlos más, ya tienen que tomar sus decisiones. Mijito, ahora tu responsabilidad es tu vida. ¿Te quieres ir a andar jugando la vida por allá? Aquí no vengas. ¿Quieres ser hijo de hogar? Eres bienvenido. Aquí tienes los privilegios, aquí tienes el trato, aquí eres bienvenido. Pero si quieres ir a estar jugando, te vas. Ya es tu responsabilidad, ¿sí? San Lucas, regresamos a Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52. Mire cómo el Señor Jesucristo tuvo que, habiendo aprendido, y aprendió muy joven, la responsabilidad de la santidad, de no contaminar la sangre que de su Padre corría por sus venas. San Lucas capítulo 2, versículo 39 al versículo 52. Usted conoce este pasaje, pero lo vamos a leer todo. Dice: después de haber cumplido todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía. Mire que está hablando de un niño con un crecimiento normal, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Mire que de José no dice su padre, ¿sí? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire que el Señor dice en el capítulo 38, ¿sí? En el capítulo 40, que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Qué hacía el Señor Jesús, el niño Jesús, para llenarse de sabiduría? ¿Qué hacía? Cuando él se presentó ya en la sinagoga y oía a los doctos, ¿sí? Ya ellos se sorprendían de la manera en que él respondía. ¿Sabe qué hacía el niño Jesús para llenarse de sabiduría? Lo mismo que puede hacer cualquiera de nosotros. ¿Quiere usted sabiduría? Lea el libro, devórese, apréndase el libro de los Proverbios. Ese es el libro que Dios mandó para que cualquier ser humano se llene de sabiduría. Estamos viendo los frutos de la palabra de Dios en el Señor Jesucristo. Ya crecía, pero era muy sabio, porque los libros que en el tiempo de Jesús son de Malaquías para atrás. Ya está el libro de los Salmos y el libro de Proverbios. Los profetas. Tenía el Señor o el niño Jesús mucho de qué alimentarse, del fruto que estaba dando la palabra. Por eso es que él sorprendía a aquellas personas. Y María no le dice: oye, Jesús, pero tu papá es carpintero. Perdóname, estoy en los negocios de mi padre, no del que tú dices que es mi padre. Y tú sabes que José no es mi padre. ¿Cuáles son los negocios de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ese es el negocio, ¿sí? Y luego sáltese por favor al libro de San Juan, capítulo 17 y 19. Vemos al Señor Jesucristo en su infancia, trabajando ya, preocupándose ya, porque ya la responsabilidad era suya. Ya había dejado de ser un niño. Y era tiempo que él empezara a hacerse responsable. San Juan 17, del 17 al 19 dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿De quién es la responsabilidad de la santidad? De uno mismo. Cuando nosotros estamos intercediendo, cuando nosotros estamos haciendo la oración, cuando nosotros nos preocupamos por el estudio bíblico, por el mensaje del domingo, por la evangelización, por hablar, nos estamos santificando a nosotros mismos por los que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando con el alimento de Dios, que es su palabra, a nuestro espíritu. La palabra, por eso dice: santifícalos en tu verdad. La Biblia es santidad. La Biblia también nos produce esa santidad. Y el Señor, ya por terminar su obra en la tierra, nos hace saber que Él fue el que se preocupó por mantener esa genética perfecta, limpia, por no contaminarla con otras ideas, con otros libros, como muchas iglesias hoy día
Lamentablemente, sí, por eso lo he dicho y lo vuelvo a repetir, soy enemigo de la teología, porque las teologías también se basan en otros libros, libros de sabios judíos, libros históricos de los judíos, que Dios no mandó. El Señor Jesucristo no se puso a hablar de historia, no se puso a hablar de sabiduría, dio el mensaje que Dios le mandó porque estaba en la escritura nada más, en esa escritura. Por eso no trastornó, como muchos dicen que Gamaliel era el maestro de Jesús, que él fue el que le enseñó a predicar y a hacer el ministerio. Hágame usted el favor. Hay muchas iglesias que afirman esto, que él fue el que le enseñó al Señor Jesucristo. Y eso está mal, porque la Biblia dice: lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo hablo. No dice lo que Gamaliel me enseñó, o como Gamaliel. Lo que mi Padre, como me lo da mi Padre, así yo se los hablo. Por eso también es importante, y fíjese que he tratado de hacerlo como un breve paréntesis, pero de plano no me entra. He querido leer el libro de Enoc, y desde un principio está mal ese libro. Tiene muchas cosas que en mi corazón no puedo recibir. Es un libro que existe desde antes de esta versión de la Reina Valera y no fue incluido. Esos libros se llaman apócrifos, que no tienen una veracidad. Pero hay muchos en la iglesia de Cristo que hablan de ese dichoso libro. Y ahí viene la trastornación de la verdad. Si nosotros ocupamos otro libro, estamos diciendo que este libro es insuficiente. Y mire cómo es contradictorio toda esta clase de estudios que tienen los... No quiero ser o aparentar ser otra cosa, tal vez envidioso de estas personas, estos pastores que usan. Dicen que una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se entiende a través de la Biblia. ¿Para qué la teología? ¿Para qué involucras otros libros si la Biblia te va a decir la Biblia? Y lo vemos, y eso sí es cierto, Pero si nosotros estamos involucrando otras cosas, estamos trastornando la verdad. Eso se va a nuestro ADN y lo retransmitimos como aquel mensaje que también tristemente hay en la iglesia de Cristo, que los ángeles se allegaron a las mujeres. Eso es imposible. Imposible. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y aquel que creó a unos y a otros dijo: los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, aunque hayan caído y ahora sean demonios, siguen con su naturaleza. ¿Se da cuenta cómo se corrompe la verdad a través de las generaciones, a través de la mala información? Por esto, bien importante, lo que Dios nos habla, sobreedifica. Y vemos a Jesús, ¿sí?, fructificado, perfeccionado solamente por el poder de la palabra, no por la teología, no por los sabios, no por Gamaliel, por lo que leía y por su relación con su Padre, la oración y la Biblia. Eso es lo que te va a dar el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Veamos a un Jesús completamente humano con necesidades y debilidades. Vamos al libro de Mateo y así nos vamos a ir, de Mateo a Juan.
en estos evangelios. Mateo capítulo 4, versículo 2, dice la palabra: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como cualquier ser humano, tuvo hambre. Sáltese al 26:38, Mateo 26:38. Dice la palabra del Señor. Mateo 26:38. Entonces dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos a un Jesús preocupado, angustiado, turbado en grande manera, como cualquier otro ser humano. Le estoy mostrando la humanidad de Jesús maduro, ya madurado, ¿sí? Para que no nos rasguemos ese velo de engaño de que él logró lo que logró porque era diferente. No, lo que Dios quiere es que lo veamos a Él para que creamos que también en nosotros Dios puede trabajar de la misma manera. Por eso estamos viendo la perfecta humanidad de Jesús, ¿ok? Váyase al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 38. Dice la palabra del Señor. San Marcos 38. Y él estaba en la popa durmiendo. Él también dormía. Era un ser humano como usted y como yo. Amén. Sáltese por favor al 5:43. Marcos 5:43. Dice: pero él les mandó, habiendo hecho un milagro, él les mandó mucho que nadie lo supiera y les dijo que se le diera de comer. Ciertamente que algo extraordinario que hizo fue ayunar 40 días y 40 noches, pero aún después del ayuno, dice la palabra, que sintió hambre. También requería de alimentos como cualquier otro ser humano. Tenía que alimentar el cuerpo que estaba él habitando. Vamos al libro de San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, 37 al 41. San Lucas 19, 37 al 41 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos tus discípulos. Me equivoqué, ¿verdad? Sí, le estaba Lucas 19, así al 41, perdón. Y él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Era un hombre tan sensible a lo que estaba viviendo que le impactaba en su alma lo que estaba viendo, y también llegó a derramar lágrimas. Como cualquier otro ser humano se conmovía según él estuviera viendo. Vamos al libro de Juan capítulo 4 versículo 6. Juan 4:6 dice la palabra: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Jesús estaba cansado del camino. Sáltese por favor brevemente allí al 5:17. De ahí mismo de Juan 5:17. Mire
para que podamos comprobar cómo Él renunció a toda su grandeza divina. San Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? No se cansa. Pero en la persona de Jesucristo, tan humano como usted y como yo, dice la palabra que llegó al pozo cansado. No hay diferencia en ese Jesús, como tampoco la hay en nosotros. Eso es a lo que quiero que vayamos. Ahora sáltese al 11:33. Nuevamente el Señor Jesucristo conmovido, dice la palabra: Jesús entonces, al verla llorando por la muerte de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús no estaba llorando porque amaba a Lázaro. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en la calle o en la familia alguna persona que es uno de los sentimientos que se contagia, como la risa? Usted ve a alguien llorando y no se ríe. Si lo conoce, se acerca, lo consuela y comparte. Hace un momento orábamos por una persona que no conocimos y fuimos conmovidos. La tristeza es uno de los sentimientos que se contagian, y vemos al Señor Jesucristo sufriendo en su alma una pena ajena, que lo mismo también nos pasa a nosotros. Sáltese al 12:27. Dice la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma. Nuevamente Jesús estaba en una preocupación extrema, en una angustia tremenda, como todo ser humano a veces pasamos en el camino en nuestra vida. ¿Sí? Estamos viendo que este Jesús, que ahora ha sido glorificado, puesto a la diestra de Dios, pasó por un proceso, recorrió un camino, una vida igual que la que cualquier otro. Nos podemos hacer la pregunta del principio: entonces, ¿por qué solo es Él? ¿Por qué hasta ahora nosotros no hemos alcanzado la estatura que Él ya tenía a este tiempo? Hablábamos en la semana, aproximadamente como un cálculo, si el niño Jesús aprendió a leer desde los 5 años para los 30 que comenzó su ministerio, estamos hablando que Él pasó 25 años alimentando su ADN, su espíritu, de la Biblia. Por eso se hicieron a través de Él estas maravillas. Contéstese en su corazón: ¿cuánto tiempo le dedica a la Biblia? Y ahí está la razón del por qué solo hay un Jesús. No por Él, sino por nosotros. Porque no estamos poniendo los ojos en Él. Si esto hizo la Biblia con Él, nuevamente, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si su intimidad con Dios lo hizo que Dios lo respaldara con prodigios y señales grandes, ¿por qué conmigo no? Porque yo no estoy poniendo mis ojos en el galardón. Porque yo no quiero sacrificar mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo para que Dios se glorifique a través de mí. Y eso es el llamado a la perfección. Es un llamado. Tú decides. Pero que no te extrañe lo que va a pasar más adelante. Y no estoy diciendo que vas a arder en el lago de fuego. Esa teoría de muchos pastores, para mí es un chantaje.
de que digan que hay muchos cristianos que se están quemando en el infierno, pues tal vez cristianos. En otro tiempo le voy a hablar de cristianos creyentes e hijos de Dios, si Dios no lo permite, ¿sí? Pero la condenación no se puede perder. El único medio es la blasfemia. De otra manera nadie se pierde, porque entonces estamos diciendo que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, y es mucho más que suficiente, ¿sí? Ahora, como todo ser humano, también la vida terrenal de Jesús terminó, murió. Mateo, solamente le voy a dar las citas bíblicas, por favor, pero quiero que escuche cómo lo expresan los evangelios. Mateo 27:50 dice, entregó el Espíritu. Marcos 15:37 dice, expiró. Escuche esa palabra. San Lucas 26:46 también dice, expiró. Y San Juan 19:30 dice, entregó el Espíritu. Ahora, hay algo bien interesante en la manera en que lo expresan, sobre todo Marcos y Lucas, con esa palabra de expiró. Le voy a decir qué significa esa palabra. Tiene dos discernimientos. El primero es fallecer o morir, pero este segundo es bien importante porque dice terminar un periodo de tiempo. Terminó Jesús un periodo de su tiempo. Y mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7. Búsquenlo por favor. Hebreos 5:7 dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos sus súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En los días que ya se le habían preparado a Dios, al Señor Jesucristo en su carne. Él entregó el Espíritu y expiró diciendo, consumado es. Mi tiempo aquí ha terminado, pero continúo. ¿Sí? Por eso es importante o muy interesante la manera en que lo expresan, sobre todo el libro de Marcos y el libro de Lucas, diciendo expiró, terminó un tiempo, un periodo de tiempo para continuar con otro. Y Jesús hizo muchos prodigios y señales a los que hoy día conocemos o les llamamos milagros, ¿sí? Como ser humano, por la santidad que obtuvo de su Padre y que él mismo mantuvo, ¿sí? Pero cosas mayores manifestó al resucitar. Regrese otra vez a los evangelios, de Mateo a Juan. Vamos a ver las cosas que Jesús hizo ya resucitado. Por eso el tema de esta enseñanza es el poder de la resurrección, el poder de la perfección, a lo que Dios nos está mostrando en Jesús para que también acontezca en los que quieren. Dios quiere que acontezca en todos, pero no todos quieren que acontezca lo que Dios quiere. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. San Mateo capítulo 27, sobre todo al final de los evangelios. San Mateo 27 del 50 al 53. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, expiró. Estoy leyendo Mateo, ¿sí va? Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto, ahí dice dormido, porque Dios no le llama muerte a la de sus santos, sino descanso, ¿sí? Se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Hasta después que resucitó Jesús, se manifestaron, ¿sí? Pero cuando Él murió, ellos se levantaron de los sepulcros. Es decir, Jesús resucita para ser resucitador. Simplemente aquí estamos viendo el efecto de su muerte. Él muere y muchos viven, vuelven a la vida, ¿sí? No se manifestaron inmediatamente en ese momento, sino hasta después que Él resucitó. Pero el efecto fue inmediato. Jesús resucita para ser Señor de la resurrección, que es lo que hablábamos. Por eso es el primogénito, porque Él no fue resucitado. Él, por el espíritu que Él mantuvo, por el ADN, por la obra, la preocupación y dedicación que Él tuvo en su persona, Él resucita por sí mismo, ¿sí? Luego vaya al 28, del 18 al 20, ahí en San Mateo, dice: Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús tenía autoridad como hombre, pero después de la resurrección recibe poder y autoridad, y no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Todo se sujeta hasta después de que Él resucita, ¿sí? Vuelve a ser Señor de los cielos y de la tierra, y todo está sometido a su poder y a su autoridad. Como hombre no, tenía autoridad, ¿sí? Pero habiendo resucitado, se le entrega toda su soberanía, toda su gloria, toda su potestad, ¿sí? Vuelve el Señor, y eso nos lo está mostrando en Jesús, para que usted ponga los ojos en el galardón. San Marcos capítulo 16, perdón, San Lucas. No, sí, vamos en Marcos, ¿verdad? Sí, sigue Marcos, sí. San Marcos 16, del 12 al 14. Estamos viendo las cosas extraordinarias que no se manifestaron en Jesús, sino hasta después de su resurrección. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo en el campo. Mire cómo es tan grande el poder de la resurrección, que Jesús toma otra forma, no en la misma persona, no en la misma figura. Dice: apareció en otra forma. Por eso es que al principio María, cuando va al sepulcro y le habla, no lo reconoce. Aunque voltea y lo ve, aunque lo ve de frente, no es el mismo Jesús con el que ella conocía. También los apóstoles, cuando vuelven a ir a pescar y les habla, no lo reconocen. Vemos testimonios bíblicos de cómo el Señor Jesucristo también puede tomar diferentes formas, con otro aspecto, para no ser reconocido, cosa que no hizo en sus días como carne. Amén. Ahora sí vamos al libro de Lucas 24. Lucas 24, del 36 al 46, dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo:
¿Por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. ¿Sí? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura, y les dijo: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Aquí vemos un cuerpo distinto. Dice la palabra que Él les dijo: ¿por qué se espantan? Miren, toquen y palpen y vean. Era un cuerpo materializado, pero con el poder de traspasar. Porque dice que las puertas estaban cerradas y ellos reunidos, y de repente Jesús se teletransporta de la parte externa a la parte interna y les aparece en medio de ellos, pero de una manera natural, física, palpable. Cuando Él era carne no podía hacer esto. Él tenía que recorrer las distancias. Iba de Judea a Galilea, y así andaba. Lo vemos en el pasaje de Juan que acabamos de ver. Estaba cansado del camino. Ahora ya no tiene que caminar, porque solamente a esto le llamamos teletransportación. Se desmaterializa de un lado para materializarse en otro lado. Cosas maravillosas que estamos viendo de este Jesús. Vaya por favor al libro de Juan, capítulo 20, del 11 al 19. San Juan 20, del 11 al 19. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Mire cómo ella no lo reconocía, a pesar de que había estado mucho tiempo con él. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto en el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche, escuche bien, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a ustedes. Mire lo que dice el versículo 19 dice que en aquel mismo día
¿Qué cosa maravillosa hace Jesucristo, el hombre resucitado, el hombre glorificado por Dios? Le dice: no me toques porque tengo que subir al cielo a mi Padre, voy y regreso. Ese mismo día el Señor Jesucristo va a la gloria celestial y en ese mismo día regresa. Estamos viendo la manera tan extraordinaria con la que ahora el Señor Jesucristo se mueve. No solamente se teletransporta de aquí a allá, sino que dice: no me toques porque tengo que ir, pero no te preocupes, voy y vengo. ¿Cuánto tarda? ¿O cuánto podríamos tardar humanamente hablando? Se dice, escuche usted bien, que para llegar a la constelación de Orión, ¿sí? Y no a lo profundo donde está el trono de gloria, si no mal recuerdo, creo que son 11,000 años luz. Quiere decir que usted necesitaría viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, y eso le tomaría 11,000 años. El Señor Jesucristo lo hizo en un lapso muy corto, porque dice: subo a mi Padre y regreso. Por eso dice el versículo 19: cuando llegó la noche de ese mismo día. El Señor Jesucristo resucitó por la tarde. Estamos hablando que el viaje le pudo haber durado de las 6 de la tarde o de las 12. Cuando dice la noche es cuando ya comienza a oscurecer. El viaje lo pudo haber hecho en un lapso de 4 horas. De las 12 a las 6 horas, 5 horas. Un viaje que, le vuelvo a repetir, se calcula que necesitaría miles de años, y eso viajando a la velocidad de la luz. Estas son las cosas extraordinarias que pasaron en nuestro Señor Jesucristo, a las cuales Dios nos está poniendo, nos está llamando a poner nuestra mirada. Mira lo que hice con Él, lo quiero hacer contigo. Mira lo que pasó con Él por creer en mí, por confiar en mí, por esperar en mí. Tengo la misma recompensa para ti. Vaya por favor a 1 Corintios. 1 Corintios 15. Del 3 al 8, dice la palabra de Dios: porque primeramente les hemos enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire que siendo carne, por eso el Señor Jesucristo le decía: les conviene que yo me vaya, porque aquí estoy limitado a un cuerpo carnal. Pero habiendo resucitado, dice la palabra, que Él apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Eso es una omnipresencia física, ya no espiritual, como nosotros ahora podemos recibir a Dios en su espíritu. Por eso decimos que hoy está aquí y puede estar en Francia, en Inglaterra, en Rusia, donde quiera que se invoque su santo nombre. Pero eso lo hablamos en un término espiritual. Pero dice el apóstol Pablo que cuando resucitó se les apareció físicamente a más de 500 personas al mismo tiempo. ¿Cómo puede hacerse esto sino por la gloria de Dios? Grandes son las maravillas que Dios nos está mostrando en Cristo Jesús, con el único propósito hoy día
que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Y nuestros ojos en la recompensa, la cual estamos viendo en Cristo Jesús. Dios dice, esto es lo que yo hago. Pero acuérdese lo que Dios nos ha venido hablando. Dios no es Dios de un cuarto, de un tercio, de un octavo. ¿Cuánto quieres, mijito? Dios no vende. Dice su palabra, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quieres? Dame todo. Y todo esto pasará en tu vida. Cuando tú resucites, cuando tú hayas muerto por la voluntad de Dios, nuestro Señor y nuestro Padre. Vamos a terminar con dos citas bíblicas y también le voy a pedir en el nombre del Señor Jesús, si usted tiene su celular, ahora vamos a leer la traducción lenguaje actual. Es en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice la palabra. La nueva versión internacional, la versión lenguaje actual. Dice Romanos 6, 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, el fin de ser bautizados con su muerte, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y no se está refiriendo a esta vida, sino a la vida que estamos viendo de aquel Jesús resucitado. ¿Cómo hace este tipo de viajes astrales? ¿Cómo hace este tipo de viajes dimensionales? ¿Sí? ¿De qué manera Jesús simplemente por morir comienza a brotar la vida? Y terminamos en Hebreos capítulo 11, versículo 35. Hebreos 11, capítulo 35. Mire lo que dice la palabra. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. No se trata simplemente de levantarse de los muertos. Ese no es el fin de Dios. El fin de Dios es que usted y yo, poniendo los ojos en Jesús, resucitemos a esa imagen y a esa semejanza, pudiendo hacer las cosas tan extraordinarias que la Biblia nos muestra que Jesús pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque dejó que Dios trabajara en él y él trabajó de la mano de su Padre, manteniendo una genética limpia. Lo que Dios nos está llamando es a que en nosotros también Dios nos conceda el grandísimo poder de la resurrección. Vamos en el nombre de Jesucristo a darle gracias en esta mañana.